Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, la virtud no se hereda, se forja. Amigos, cuando pensamos en virtud, en cualidades, entonces hay que vincularlo esto con valores, con principios fundamentales, valores y principios cristianos, familiares, cívicos, éticos, etc. Y creo que hablando en el contexto de la familia, del hogar, todos aspiramos a tener hijos que sean nuestro orgullo, nuestra satisfacción, que sean verdaderos tesoros, trofeos para nosotros. Pero esto no resulta así solo por desearlo, porque con desear no se hace vida. Se requiere un constante trabajo, compromiso para forjar cualidades y virtudes en nuestros hijos y que no tengamos, siendo ya personas mayores, que llorar por ver un resultado con hijos que son una carga, son un dolor, son una desgracia para nosotros. Pues este es nuestro tema hoy: la virtud no se hereda, se forja. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 1 y 3, y aconteció que cuando Samuel se hizo viejo, atención, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora saltamos al verso 3. Mas no anduvieron sus hijos por los caminos de su padre. Antes se recostaron tras la avaricia, recibiendo soborno y pervirtiendo el derecho. Amigos, Samuel, además de profeta, es uno de los jueces más importantes y de más alto perfil entre los jueces de Israel. Fue un hombre que desde muy pequeño en edad fue llevado al templo y fue criado y formado por el sacerdote Elí. Elí tenía también sus hijos dentro de ese ámbito sacerdotal. Y a diferencia de Samuel, que fue un extraordinario profeta, sacerdote, juez de Israel, los hijos de Elí fueron unos hijos que al final resultaron ser su desgracia. Murieron tal como Dios pues así lo puso como sentencia. Y eso hizo que prácticamente su padre, el sacerdote Elí, muriese en medio de una gran conmoción y tristeza. Pues ¿producto de qué? De que las virtudes, las cualidades, esas no se heredan, no vienen con el nombre. Mire lo que hemos leído. Samuel, ya cuando se hizo viejo, ya cuando es irremediable, ya cuando no se puede solucionar el problema. La Biblia dice que ya en edad él les decía: hijos, no es bueno lo que oigo de ustedes, porque estos sacerdotes, hijos de él, buscaban tener intimidad sexual con todas las chicas que llegaban allí al templo, tomaban por la fuerza los sacrificios, haciéndose de las mejores carnes a su antojo y capricho, en fin, hombres corruptos. Mire, cuando se hizo viejo ya no había remedio. Y sus hijos, qué triste, no anduvieron por sus caminos, se volcaron a la avaricia, al soborno y pervirtiendo el derecho. Yo creo que nadie sensatamente y racionalmente quisiera tener hijos así. Estos son hijos que uno no quisiera tener. Pero todo se circunscribe a lo mismo que les estoy indicando desde el inicio del programa, que la virtud no se hereda, la virtud se forja. Y entonces la gran pregunta será:
cómo forjar virtud en tus hijos. Y cómo puedes tú garantizar, porque se puede garantizar un mejor resultado y producto, cómo puedes garantizar que tus hijos no vayan a ser tu vergüenza más tarde y que más bien sean bendición para ti, porque creo que nada como llegar a la edad más adulta teniendo hijos que valgan la pena, que tú digas realmente todos mis sacrificios por ellos valieron la pena, mis hijos resultaron mejores que yo. ¿Cómo forjar virtud en tus hijos? Primera respuesta, comienza a esculpir ejemplo en tu persona. El ejemplo no es una de las mejores maneras para forjar vidas que tengan sentido. No es una de las mejores, es la mejor. El ejemplo es mejor que el discurso. El ejemplo es mejor y más potente que el sermón. Antes que aconsejar, hay que mostrar en la conducta. El padre y la madre que resultan ser buenos consejeros para sus hijos son padres y madres que exhiben una conducta que va acorde a sus palabras. Pero alguien que dice y no hace, viene a ser como Pablo diría, un metal que resuena y un címbalo que retiñe. ¿Por qué? Pues que las palabras por sí solas no tienen poder. Las palabras tienen poder de formar vidas cuando esas palabras van sostenidas o van puestas sobre el ejemplo de padres y madres. Entonces, papá y mamá, tú puedes orar todo lo que quieras, puedes ir a la iglesia, puedes andar una Biblia, puedes oír los mejores mensajes de un pastor, pero mientras tú no te conviertes en un ejemplo para tus hijos, tus palabras serán vacías, serán huecas palabras. Por consiguiente, comienza a esculpir ejemplo en tu persona. Segunda respuesta, ¿cómo forjar virtud en tus hijos? No dudes corregir y disciplinar. ¿Cuál fue la falla grande del sacerdote Elí, mentor del profeta Samuel, que no corrigió con fuerza, con energía a sus hijos? Los hijos no están, sobre todo en esta época, lo digo, los hijos no están solo para que les estemos complaciendo, comprándole los juguetes digitales que están los recién salidos en las tiendas. No están solo para complacerles en todo lo que son sus deseos y aún sus caprichos. Es una responsabilidad traer hijos a este mundo. Y como parte de esta responsabilidad hay un trabajo sucio, lo llamaré así. Hay un trabajo sucio que hacer. Desagradar a los hijos. Molestar a los hijos. ¿Saben cuál fue el diagnóstico que se dio al sacerdote Elí? Porque tus hijos pecaron y tú no los has estorbado. Esa es la palabra que se usó. Tú no los has estorbado. Nosotros estamos para señalar el mejor camino a nuestros hijos, pero estorbarles cuando ellos insisten en su inmadurez. Cuando ellos insisten en malos caminos, estorbarles lo más que nos sea posible. Entonces, es una tarea difícil, claro que lo es, y ve notando, papá y mamá, las implicaciones para nosotros. Esculpir ejemplo. Hay que hacerlo quizá no para nosotros mismos, no por nosotros mismos, hacerlo por ellos. Porque un ejemplo será necesario para una buena formación. Y a eso estamos sumando aprender a corregir. Sí con amor, pero corrección. Sí con amor, pero con disciplina. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la disciplina de Dios para nosotros, sus hijos? Que no nos fatiguemos de su corrección, de su disciplina, porque el Padre disciplina y corrige al Hijo que ama. Pero si se nos deja sin disciplina y sin corrección, se nos está tratando como a hijos bastardos. Eso dice la Sagrada Escritura. Entonces no te puede temblar la mano, tienes que corregir a tus hijos. La Biblia habla de corregir con vara. La psicología hoy día te dice que esa es una agresión y que tú mereces ser penalizado si le pones una mano encima a un hijo.
Pero eso en las épocas bíblicas era la cosa más común. Incluso cuando yo era un niño era algo común que te diera papá con la faja en las posaderas cuando tú ya no podías, ya no que estabas dispuesto a hacer caso y cuando estabas corriendo demasiado en rebeldía. Así es que no dudes en corregir y en disciplinar. Y por supuesto los chicos que ya están más grandes, ya no es un tanto de darles con el cincho, con la faja en las posaderas. La corrección y la disciplina a veces puede estar en suprimir libertades. Muy bien, no se tocan los juegos digitales por el resto de este mes, hasta que te corrijas. ¿Se dan cuenta? No dudar en corregir y disciplinar. Tercera respuesta, ¿cómo forjar virtud en tus hijos? Enséñales con constancia la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Enseñarles la palabra de Dios. Hay que insistir, hay que repetir tanto algunas escrituras como para que se les quede grabadas a ellos estas escrituras. Es que si tú repites una verborrea de reclamos, de amenazas, de quejas, eso no les va a ayudar. Yo no conozco a nadie que haya criado hijos a base de amenazas y reclamos. Pero si tú tienes tiempo devocional en casa, se le llama altar familiar, y allí enseñas sobre la rebeldía, sobre la tosudez, sobre las tentaciones, sobre el pecado, sobre cómo opera el maligno, sobre qué espera Dios de nosotros, sus hijos. Si tú vas inculcando, y mira qué palabra uso, si tú vas inculcando la palabra de Dios en esas mentes tiernas que son como terreno fértil para lo bueno y lo malo, entonces tú estarás librando a tus hijos. ¿Qué es lo que dice ese texto que todos hemos repetido por generaciones? Instruye a tu hijo mientras esté en el camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué hay tantos chicos rebeldes? Porque de niños nadie les llevó a la iglesia. Y entonces los padres, cuando es un chico quinceañero que ya no hayan qué hacer con él, quieren llevarlo a la fuerza a la iglesia. Yo alguna vez le dije a un padre de familia, ¿sabe qué? Ante su pedido de auxilio, vino tarde. Porque usted me hubiera traído a este chico a la iglesia cuando estaba en sus 3, 4, 5 añitos. Pero me lo trae ahora con 15 años. Ya se esculpió en él la rebeldía, el desoír el consejo. No es que Dios no pueda transformar a alguien bajo esas condiciones, pero ya la tenemos como desafío, lo tenemos mucho más difícil. Entonces, enséñales y enséñaselos tú. Porque antes de la voz del pastor y antes de la voz del maestro en las aulas, lo que necesitan los chicos es escuchar la voz de papá y mamá enseñándoles la palabra de Dios cada día. Con eso estarás forjando virtudes que les acompañarán por el resto de sus vidas y de su historia. Y número 4, finalmente, ¿cómo forjar virtud en tus hijos? Enséñales a reconocer y a confesar el pecado. Estas son dos fases diferentes. Lo primero es reconocer. Nadie puede confesar en arrepentimiento lo que no ha admitido en su corazón. Entonces lo primero, que reconozcan su pecado. Y luego enseñarles cómo se confiesa el pecado al Señor. Uno les enseña a los hijos a orar arrepentimiento. Muy bien, usted hizo esto y esto y esto esta semana. Hoy en el devocional familiar le voy a dirigir para que usted ore. Yo voy a ir repitiendo unas palabras. Yo voy a ir diciendo unas palabras, usted las va a repetir. Y luego usted lo va a decir con sus propias palabras. Enseñarles. Lo primero, admitir su error, su pecado, y luego confesarlo delante del Señor. Es posible enseñarles esto a los hijos. Luego, para ellos va a ser fácil reconocer su error
cuando hayan cometido un error en su propio matrimonio como personas adultas, o errores en sus centros de trabajo, en fin. Porque la capacidad de reconocer los errores se aprende desde la infancia. Volviendo al texto bíblico de inicio, 1 de Samuel, capítulo 8, versos 1 y 3. Aconteció que cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Mas no anduvieron sus hijos por los caminos de su padre, antes se recostaron tras la avaricia, recibiendo soborno y pervirtiendo el derecho. ¿Qué es lo que prueba esto? Que la virtud no se hereda, tiene que forjarse. ¿Y cómo forjar virtudes en tus hijos? 4 consejos te he brindado. 1. Comienza a esculpir ejemplo en tu propia persona. 2. No dudes corregir y disciplinar. Número 3, enséñales con constancia la palabra del Señor. Y 4, finalmente, enséñales a reconocer y a confesar el pecado. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La virtud no se hereda, se forja. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.